según San Lucas. En aquel tiempo bajó Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Hablaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado de Dios. Jesús le increpó diciendo: calla y sal de él. El demonio lo arrojó al medio y salió de él sin hacerle daño. Se quedaron todos desconcertados y comentaban entre sí: ¿qué significa esto? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Su fama se difundió por toda la región. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es martes de la semana 22 dentro de nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario, y la lectura es de San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. Jesús en uno de sus exorcismos. La presencia de Satanás, hermanos y hermanas, este mundo espiritual de lo satánico, de la maldad, de lo que es malvado, de lo que va en rebeldía contra Dios, hermanos y hermanas, no desaparece del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. Gran enemigo es el demonio, y gran enemigo de nosotros y de Dios es el demonio. Y tenemos nosotros que leer acerca de esto, tenemos nosotros que llenarnos de fortaleza en nuestro espíritu. Porque ciertamente nosotros sufrimos en la tierra, hermanos y hermanas, muchas cosas que vienen provocadas pues tal vez por nuestra propia voluntad, porque las buscamos, porque optamos por ellas, por libre albedrío, por nuestra voluntad. Otras pueden venir por la voluntad de Dios, de lo divino, de lo bueno, de lo que es bondad de parte de Dios. Otras cosas pueden venir por la misma naturaleza, por los terremotos, por los huracanes, por las situaciones que son sobrenaturales. Y también pueden venir, hermanos y hermanas, por los accidentes, cosas que son fortuitas, totalmente accidentales. Y también queda la opción de que muchas cosas que nos suceden pueden venir por ese mundo espiritual de las cosas malas, el dominio de Satanás. Nosotros desconocemos muchos de estos terrenos de lo espiritual, y en torno a Dios se nos ha revelado bastante de las cosas espirituales, pero no la totalidad. Y precisamente a veces nos encontramos como sin armas, indefensos, hermanos y hermanas, ante la situación de cómo entender la existencia de esta fuerza maligna. Pues de eso vamos a estar hablando en el día de hoy, hermanos y hermanas, porque realmente Satanás es aliado y busca estar cerca de aquellos que están en rebeldía contra Dios. Satanás, aliado con los que están rebeldes contra Dios. Quiere decir, ese va a ser nuestro pensamiento para guiarnos en la lectura de hoy. Si Satanás está aliado con los que están rebeldes contra Dios, quiere decir que nosotros, el alma que tenemos es la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios nunca hace negocios con el demonio, ni cae en las tentaciones del demonio, ni en la posesión diabólica. Son enseñanza grande para nosotros, hermanos y hermanas, porque cuando Jesucristo fue tentado en el desierto para iniciar su vida pública y irse en un retiro espiritual de 40 días y 40 noches en un amplio ayuno, allí estaba Satanás. Y cuando terminó con él y Jesucristo no cayó en sus tentaciones y no hizo nada de lo que le dijo, se defendió Cristo con la palabra. Pero dice también la palabra que el demonio se fue, lo dejó quieto hasta una próxima ocasión. Y por eso es que nosotros vemos, hermanos y hermanas, que en el Nuevo Testamento, tanto en los 4 evangelios que narran la vida pública de Cristo, como en las cartas que tenemos en la segunda parte del Nuevo Testamento, que es la iglesia primitiva en pleno apogeo y desarrollo, la presencia satánica existe. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a entender algo muy importante. La mentalidad de nosotros al tratar de investigar cómo nos defendemos, cómo salimos airosos, cómo podemos nosotros prácticamente no ser poseídos por el demonio y hacerle frente. Siempre tenemos que tener en cuenta el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos y hermanas, perdonó pecados,
le dijo a la muerte que no tenía la última palabra en la tierra, y sobre todo el príncipe del mundo estaba asegurado de que su tiempo estaba limitado y achicado y iba a ser vencido. Por lo tanto, en nuestra mente tiene que estar esto de Jesucristo vencedor. Y en estos días estábamos hablando de eso, pero ponte en tu mente sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, el poder de Jesucristo es de vencedor. Y ese poder de Jesucristo como vencedor, llenos nosotros del Espíritu Santo, también nosotros lo tenemos. ¿Por qué los espíritus inmundos obedecen a Jesús? Por ahí está la enseñanza de todo esto. ¿Qué quieres de nosotros?, le preguntan ellos, hermanos y hermanas. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, dice el demonio. Tú eres el santo de Dios. Fíjate qué cosa. Los demonios sí saben, hermanos y hermanas, que su tiempo está limitado, que Jesús tiene el poder para vencerlos. Por eso cuando está en contacto con ellos y se confronta con ellos, ya ellos saben de que aquí vamos a terminar mal, porque este es el que tiene el poder. Fíjate ese reconocimiento que hacen los demonios, hermanos y hermanas, donde alegan saber quién es Jesús y que es el santo de Dios. Que en muchos momentos habemos feligreses, hermanos y hermanas, que no sabemos quién es Jesús, y los demonios saben quién es Jesús, que es el santo de Dios. Y a veces habemos momentos en la vida donde no reconocemos ni la santidad de Dios, y nosotros tenemos que superar esto. Es verdad que los demonios no confiesan el nombre de Jesús, nunca le han llamado Señor. ¿Por qué? Porque para llamar a Jesús Señor tendrían que arrodillarse delante de Él y reconocerlo como el Hijo de Dios y el Salvador. Pero esa cláusula está vacía en ellos. Nosotros decimos más que ellos en torno al conocimiento, porque es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Así que ya ahí llevamos una ventaja. ¿Qué dice la gente cuando ven el exorcismo de parte de Jesucristo el Señor? ¿Con qué autoridad y con qué poder manda a los demonios? Esa es la pregunta del pueblo cuando ve que Jesucristo exorciza. ¿Qué significa esto? Es el cuestionamiento de la gente. Y miren que se van, o sea, se dan cuenta de que los espíritus se van y abandonan la posesión. Esto también es importante para nosotros, la reacción de parte del pueblo, hermanos y hermanas, porque aquel pueblo de los judíos, lo que veía en Jesús era un hombre santo, un profeta, pero hasta ahí. No veían en Jesús la divinidad, el Hijo de Dios, el que era Dios hecho hombre y que era verdaderamente el Mesías. Esa parte estaba fuera de ellos, por eso se asombran. Nosotros no podemos asombrarnos, hermanos y hermanas, en términos de que no sabemos con qué fuerza hace esto Jesucristo y exorciza y saca a los demonios. Nosotros tenemos eso de parte de nosotros, y eso sería el segundo presupuesto para nosotros de Jesucristo vencedor. Nosotros sí sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros sí sabemos que es nuestro Señor y Salvador, que es divino, que es el mismo Dios hecho carne en la tierra y que es el Mesías, el Salvador. Ya eso nosotros lo llevamos dentro, hermanos y hermanas. Y eso tiene que estar en convencimiento, convicción para nosotros, entrar en ese Cristo vencedor y podernos nosotros someter, hermanos y hermanas, al poder de Dios, para tener las fuerzas necesarias para evitar la posesión satánica o ser víctimas, hermanos y hermanas, de las acechanzas del propio demonio. Esto es importantísimo para todos nosotros. Y fíjate si es importante que cuando hacemos un breve sondeo y análisis en el Nuevo Testamento nada más, el demonio se menciona 188 veces, hermanos y hermanas, en el Nuevo Testamento. Es citado en 188 ocasiones. Sin nosotros pues contar tal vez los momentos en que estuvo el demonio, hubo exorcismo y los evangelistas no decidieron contarlo o ponerlo por escrito. Pero de las veces que lo escribieron y se acordaron, son 188 ocasiones en que aparece, hermanos y hermanas. 62 veces aparece la palabra demonio. 32 veces aparece la palabra diablo. 36 veces aparecen las palabras Satán o Satanás. 7 veces aparece la referencia de Belcebú, que era un príncipe o jefe de los demonios, una antigua deidad finicia, hermanos y hermanas, que se tenía como un gran demonio. 13 veces aparece en el Apocalipsis el demonio en referencia al dragón, y 37 veces en el Apocalipsis en referencia a la bestia.
188 ocasiones, hermanos y hermanas. Por lo tanto, tiene importancia que nosotros sepamos reconocer a Jesucristo vencedor, a Jesucristo con el poder sobre Satanás, y a nosotros, hermanos y hermanas, que auxiliados por este poder, sin tener nosotros que tener temor, pero sí que debemos estar ¿en qué? En vigilancia. Estos también, hermanos y hermanas, demonios, Satanás y estos espíritus malos, se conocen también en la palabra de Dios como el espíritu impuro. Y el espíritu impuro es un demonio verdadero, es un demonio malvado y es un demonio que causa un desarreglo en el espíritu. Fíjate en todo lo que estamos diciendo y por qué tenemos que tener precaución. Es un demonio verdadero, el espíritu impuro causa un desarreglo al espíritu y viene lleno, hermanos y hermanas, de toda maldad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es importante para nosotros saber que lo que ensucia viene de parte de Satanás. Si nosotros estamos buscando la limpieza, la gracia, el favor de Dios, el estar como puros delante de Dios, todo aquello que ensucia el espíritu, el alma y el cuerpo viene ya ligado a Satanás, hermanos y hermanas. Cuando hay desorden y cuando hay caos en mi vida, cuando hay desorden y caos en la familia, en la comunidad, en la propia iglesia, tenemos que hacer como que prendérsenos la lámpara en la mente y decir, caramba, aquí puede estar obrando lo malo o pueden estar obrando las fuerzas del mal, porque ese desorden y ese caos que crea, hermanos y hermanas, ese ensuciar prácticamente es y va dirigido a las personas, hombres y mujeres. Va dirigido también a la asamblea, y cuando se habla de asamblea estamos hablando de iglesia, de congregación, de la comunidad. Va dirigido a las cosas de Dios, porque ese es el fin que tiene. Acuérdate que el demonio no le puede hacer daño a Dios, no le puede hacer daño a Jesús, no le puede hacer daño al Espíritu Santo. El demonio lo que hace es que nos coge a nosotros y nos trata de hacer daño para que entonces Dios sienta lo que está haciendo. Esa es la venganza, esa es la revancha del demonio. Le voy a hacer daño a los que tú más amas, a los que tú has creado a tu imagen y semejanza, a la obra más grande de toda tu creación, que ha sido el hombre y la mujer, a tu imagen y semejanza. Los voy a desviar y les voy a hacer daño. Entonces, por lo tanto, ese es el fin que tiene, crear ese desorden en cada uno de nosotros y ensuciar la vida. La maldad, hermanos y hermanas, identifica el desorden, el caos, la impureza, la suciedad, la inmoralidad. Todo eso que es la persona humana, hermanos y hermanas, constituida con alma, con cuerpo, con espíritu. Por ahí va todo este ataque, hermanos y hermanas, que quiere terminar con el ser humano de una u otra forma. Los demonios no llevan, hermanos y hermanas, un nombre propio, y esto tenemos que saberlo y también tratar de identificarlo. Los demonios no llevan nombre propio en la Sagrada Escritura. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces si nosotros no identificamos nombres, como que no sabemos relacionar las cosas. Entonces los demonios en la Sagrada Escritura nunca aparecen con un nombre propio, sino que aparecen con números. Y con esto hay que saber interpretar. Acuérdate que el Apocalipsis habla del demonio como el 666. En una ocasión Jesucristo le preguntó a un demonio, ¿quién eres o cómo te llamas? Y él se identificó como Legión, otro número, porque Legión es una palabra que se usaba para definir, hermanos y hermanas, una patrulla o un ejército de por lo menos 4.200 soldados romanos. Y eso a nosotros nos da una señal, porque es que usa números, porque es que no se identifica con un nombre propio, y es toda una artimaña, hermanos y hermanas. Un número realmente, hermanos y hermanas, lo que hace es que nos deja en una función, nos deja como una máquina, porque eso como que no tiene vida. Un número, hermanos y hermanas, de alguna forma cubre el rostro, desfigura el rostro, no tiene rostro propio, y es lo que tenemos que nosotros entender. El demonio, en cierto sentido, es indemostrable, no se demuestra, no se revela tal cual es. Y por eso está en el misterio, hermanos y hermanas, de poder atacar con tanta facilidad.
es indemostrable, no se demuestra, borra el rostro no solo de Él, sino de nosotros. Quiere cancelar la historia de la salvación, Dios actuando en nosotros, Dios en este movimiento ahora del tiempo de gracia, del tiempo de la salvación, del tiempo de la misericordia, del tiempo de acercarnos a nosotros. Él quiere destruir ese tiempo y esa historia y hace de los seres humanos, hermanos y hermanas, lamentablemente una función. Por eso hay que tener cuidado cuando nos convertimos en cifras, cuando nos convertimos en funcionarios solamente, cuando nos convertimos como si fuéramos una máquina. Realmente cuando caemos en esos ciclos, hermanos y hermanas, nos alejamos de Dios en primer lugar. En segundo lugar, hermanos y hermanas, empezamos a deshumanizarnos, y deshumanizarnos lo que significa es que se nos olvida que somos cuerpo, se nos olvida que somos alma, se nos olvida que somos espíritu. Esa es la totalidad del ser humano. Nos comenzamos a deshumanizar porque entonces, hermanos y hermanas, vamos viendo y vamos perdiendo la imagen y la semejanza de Dios. Con todo lo que nosotros somos delante de Dios, se nos va y se nos escapa que somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo el Señor. Todo eso está envuelto en lo que estamos discutiendo hoy, hermanos y hermanas. El demonio quiere quitar todo eso de nosotros. Y acuérdate que el demonio tiene una gran trampa, y es que ofrece mucho y no tiene nada que dar. Y eso lo descubrimos con las tentaciones de Cristo en el desierto. Mucho ofrecimiento por parte del demonio, nada que ofrecer, fue lo que Cristo entendió. El debate el debate que tuvo Jesucristo con él fue mínimo, hermanos y hermanas, y sobre todo con la palabra de Dios. Eso fue el alma. El arma que utilizó Cristo fue la palabra misma de Dios y su fe tan intensa. Eso vence. ¿Por qué? Porque mantenemos otra vez lo esencial, lo que somos, criaturas de nuestro Dios. Entonces, en este evangelio, hermanos y hermanas, lo que vemos es la autoridad. Y yo quiero que pensemos mucho en esto, porque esa es la pregunta de la gente: ¿con qué autoridad tú haces esto? O sea, ¿de dónde le viene a este hombre ese poder, esa autoridad? Y Jesucristo aquí plasma, hermanos y hermanas, que para vencer al demonio, para librarnos de las posesiones satánicas, para no sufrir los efectos devastadores de este gran engañador, la autoridad y el poder que tiene Jesús, hermanos y hermanas, lo demuestra ante la amenaza que significa la posesión satánica para sus hijos. Y Cristo nos enseña, hermanos y hermanas, que es la autoridad. Jesús realiza en estos exorcismos, hermanos y hermanas, y en este combate con el demonio, con las fuerzas satánicas, realiza el reino de los cielos. Eso es poner el reino de los cielos en funcionamiento, porque cuando se pone el reino de los cielos en funcionamiento, reina Cristo en mí. El vencedor es Cristo en mí. Te estás dando cuenta a dónde nos lleva la fe. Reino de Dios en mí significa venga tu reino. El reino de Dios en mí significa que Dios reina en mí, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mi ser, en mi mente, en mis fuerzas, en todo cuanto yo soy. Y entonces Jesucristo, hermanos y hermanas, con sus palabras, ¿verdad?, con sus acciones, es que realiza esa autoridad. Jesús sabe unir, hermanos y hermanas, lo que piensa, lo que dice y lo que hace, y tiene coherencia, y eso le da credibilidad. Todo eso lo recogemos del Evangelio de hoy. ¿Cómo vencer a Satanás, hermanos y hermanas? Tenemos que ser poseídos por el reino de Dios, por un Cristo vencedor, y que no nos quepa duda de eso. Que Cristo reine en nosotros. Que nosotros seamos capaces de hacer coherencia, frecuencia, hermanos y hermanas, compatible, amigable, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos con nuestra entrega fiel a Dios. Esas son las armas para vencer. Aquí no hay trucos mágicos, hermanos y hermanas. Esto se trata de cambiar ciertos sistemas de creencias que tenemos. Y el sistema de creencias de nosotros es Cristo vencedor. Cristo Rey que reina en nosotros, reino de Dios que no es de este mundo, que habita en nosotros. Ese es el sistema de creencias nuestro. Si tú tienes un sistema de creencias manipulado por un piloto automático que te dice que serás vencido, que serás poseído, que serás dominado, que serás oprimido, que perderás la libertad por lo débil que eres, si tú sigues viviendo dentro de esa flaqueza y esa debilidad, estás mal. Por lo tanto, tienes que transformar todo tu sistema, hermanos y hermanas, porque a veces nosotros hemos sido, ¿qué?,
compactados, ¿verdad? Hemos sido de alguna forma manipulados a tener unas creencias de debilidad, de que no podemos lograrlo, de que no podemos vencer, de que no podemos hacerlo. Pero cuando Cristo habita en ti, Cristo es vencedor, y Cristo tiene poder, y Cristo tiene credibilidad, y Cristo tiene autoridad, las cosas suceden en su santo nombre. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo no es desautorizado porque tiene credibilidad en lo que piensa, en lo que dice, en lo que hace. Eso tenemos nosotros que ponerlo en nuestra vida espiritual. Un ejemplo yo te doy de cómo una persona pierde credibilidad, o una persona, pues hermanos y hermanas, es desautorizado y pierde el poder. Y esto nos pasa a veces en la familia, con el padre y la madre y los hijos. Un padre trata de poner el orden en la casa y a veces es mucho más fuerte, ¿verdad? En la sociedad patriarcal en la que vivimos todavía queda residuos de ese machismo y del padre que está al frente de todo, una organización familiar patriarcal. Y el padre trata de poner en orden su reino, que es su casa y es su familia. Y le prohibió esto a sus 3 hijos. Pero los 3 hijos, conociendo la debilidad de mami, que mami nos quiere, que mami es más dócil, que mami es más sutil, que a mami la podemos convencer, van donde la mamá y le dicen a la mamá: mami, que papi nos prohibió esto, que no quiere que hagamos esto, que no nos dio permiso, a ver si tú nos dejas. Y la mamá, por complacerlos con ese ombligo umbilical que todavía está pegado de sus hijos, le dice: pues váyanse ustedes, no se preocupen, después yo hablo con su padre. Su padre viene y le pregunta: ¿qué has hecho, mujer? Yo les había prohibido por esto y lo otro que fueran a tal lugar o que hicieran tal cosa. Ay, pero bendito, es que necesitan crecer, exponerse a esto y exponerse a los otros. Cuando una madre hace eso, hermanos y hermanas, y puede ser a la inversa, puede ser a veces la mamá y el papá en otro lugar, ¿verdad? Pero cuando una madre hace eso, cuando un padre hace eso, está desautorizando a uno de los que da órdenes, a uno de los que crea que el orden en la familia, a una persona que está tratando de sacar del caos, de exponer al peligro. Entonces yo desautorizo al padre como madre en este caso y le doy la libertad a los hijos. Pierde el padre la credibilidad, pierde el padre la autoridad, porque entonces lo estoy desautorizando. ¿Ve? Lo que quita el poder es la desautorización. Lo que quita la credibilidad es cuando viene una persona que es más dócil y entonces, ¡pum!, hace sucumbir todo. Yo espero que con ese ejemplo tú puedas entender lo que estamos diciendo. A veces estamos buscando vencer las fuerzas del mal y traer el orden otra vez en medio del caos, hermanos y hermanas, con ciertos ritos, con ciertos amuletos, con ciertas oraciones, hermanos y hermanas, recurriendo tal vez a cosas que no son de Dios, ¿verdad? A veces este mundo está en esa situación donde perdemos nosotros la creencia y vamos en busca de otras cosas, de mejunjes que se hacen, de trabajitos que se hacen para alejar el mal, para que esto no ocurra o lo otro. ¿Por qué tenemos que recurrir a eso? Si Cristo nos ha enseñado que la autoridad y el poder, hermanos y hermanas, las tenemos en las palabras y en las acciones, y que si tú piensas y dices y haces con coherencia, tendrás credibilidad. Y esa credibilidad no te va a desautorizar ni contra las fuerzas del mal, porque el que está detrás de ti en la fe es el mismo Cristo vencedor. Y en eso tenemos que creer. Jesús, hermanos y hermanas, conoce las fuerzas diabólicas. Y no solamente Cristo en estos 4 evangelios nos hace ver cómo tuvo que enfrentarse a ellas y sacarlas de ruta y del camino de la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 2, hermanos y hermanas, a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. Fíjate, el espíritu que actúa ahora en los rebeldes contra Dios. Y lo que tenemos que entender es que cuando hay rebeldía contra Dios, la rebeldía contra Dios que viene en muchos momentos de lo que hemos conocido de la palabra de Dios y de nuestra vida cristiana y de nuestras obligaciones con la propia iglesia a la que pertenecemos, cuando hay rebeldía, se abre el camino, somos presa fácil y como que nos exponemos para que seamos tentados y caer hasta en una posesión. Lo que tenemos que ver es que cuando somos coherentes, hermanos y hermanas, estamos cerca. Y si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Y nosotros tenemos que ser poseídos por Dios, no poseídos por otra cosa. Entonces ese libro, hermanos, esa carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 2, importante.
El espíritu que ahora actúa en los que son rebeldes, toda rebeldía contra Dios hay que sacarla del camino. Eso es arma y defensa. Rebeldía contra la iglesia, rebeldía contra los actos de piedad, rebeldía contra los sacramentos, rebeldía contra la familia, rebeldía contra la comunidad cristiana, rebeldía contra las cosas de Dios. Si caemos en rebeldía, estamos abriendo las puertas a lo malo, hermanos y hermanas. La palabra de Dios también, hermanos y hermanas, también le llama a Satanás el Dios del mundo. Dios con D minúscula, ¿verdad? Pero en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos habla que es el Dios de este mundo. Identifica todo aquello que sea de la mentalidad de este mundo, y si nos ajustamos a ella, hermanos y hermanas, del espíritu de este mundo, ya es puerta de acceso a las cosas del mal, del maligno, del que está contra Dios. Y también allá hay rebeldía. Cuando vemos pues como una oportunidad en el espíritu del mundo, en la atención que quiere el mundo, en la distracción que quiere el mundo, en la atracción que tiene el mundo para nosotros. Eso tenemos que medirlo, identificarlo, hermanos y hermanas. El que engaña al mundo entero, le llama en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. El gran engañador, el gran simulador. Por eso te decía ahorita, mucho que ofrecer, nada que dar. Recuérdalo, mucho que ofrecer, nada que dar. Cuando algo te parece demasiado bueno para ser verdad, cuestiónalo, hermanos y hermanas. Tu mente ya tiene que estar preparada en análisis cristiano y espiritual para saber que si es muy bueno, no puede ser real. Todas estas cosas tienen que estar en nuestra mente, hermanos y hermanas. Jesús como vencedor en cada uno de nosotros, Jesucristo en victoria, reinando en nosotros y el reino de Dios en nosotros, hermanos y hermanas, es ejemplo de cómo despoja al demonio, nos libera y nos libra del demonio. Por lo tanto, eso tiene que estar claro. Busquemos, escucha bien, busquemos fuerzas en el Señor, revistiéndonos, dice la palabra, de las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del demonio, del diablo. Eso está en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. No son nuestras armas. No son a veces, hermanos y hermanas, lo que escuchamos por ahí de Madame Miriam, no sé, del doctor Mink, qué sé yo qué. Eso no es lo de tío Nacho, qué sé yo, hermanos, es que tú haces buscando en el horóscopo la suerte, o con aquellos que practican cosas malas, con amuletos en los bolsillos, en la cartera, con pequeños potes, hermanos y hermanas, todavía eso está por ahí para alejar. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la fuerza en el Señor es y viene para vencer las cosas malas, revistiéndonos de las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. No, hermanos y hermanas, conceder ninguna oportunidad para estar entretenidos por aquello que es malo, porque nos pueden atacar, es lo que está diciendo la palabra de Dios, y nos hace caer. Efesios capítulo 4, versículo 27. Usted no se sienta con lo malo a dialogar por largo rato. Usted no se sienta a una mesa a tomarse el café con las cosas malas. Usted no invita a su casa, a la entrada de su casa, a su hospedaje, a los sagrados de su casa, a las cosas malas, hermanos y hermanas. No se siente a dialogar. No haga amistad con las cosas malas, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos pone a preguntarnos, ¿qué saben los demonios que nosotros no sabemos? ¿Qué saben los demonios que nosotros no sabemos, que pueden decirle a Jesucristo qué quiere de nosotros? ¿Ha venido a destruirnos? ¿Qué saben los demonios, hermanos y hermanas? Los demonios saben lo que nosotros debemos de saber ya y tenerlo en la fe, que la victoria de Dios está sobre ellos. Cristo vencedor. Los demonios saben que, hermanos y hermanas, hay un solo Dios y tiemblan. Eso está en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Los demonios saben que hay un solo Dios y tiemblan ante su nombre. Si los demonios saben eso, nosotros tenemos que saberlo más, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces es importante para nosotros, hermanos y hermanas,
resistir, hermanos y hermanas, todo cuanto viene de parte de Él. Porque nosotros tenemos que escapar. Y cómo es que el demonio puede huir de nosotros, como en el caso de Cristo, pues hermanos y hermanas, las herramientas están aquí. Acércate a Dios. En Santiago 4, versículos 7, 8, dice, hermanos y hermanas, que la fidelidad acerca a Dios y que la rebeldía aleja de Dios. Y acuérdense lo que hemos dicho aquí, hermanos y hermanas. El Satanás está aliado con los rebeldes, con los que están lejos de Dios, con los que se cuestionan a Dios, con los que maldicen hasta el nombre de Dios. Pero por lo tanto, Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8 nos habla, sé fiel. La fidelidad acerca a Dios. Y Dios se acerca a nosotros. Y por eso el demonio huye, hermanos y hermanas, porque sabe el poder que está detrás de nosotros. Y terminamos con un versículo muy importante, una advertencia para estar siempre en vigilante espera. Es la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, que tenemos que velar. ¿Por qué? Dice Pedro, porque vuestro adversario, el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. La fe que trae fidelidad, la fe que trae coherencia entre el pensamiento en lo que decimos y en lo que hacemos, que trae autoridad, poder, credibilidad. Que el demonio, al vernos a nosotros tan confiados en la fe de Dios, sea capaz de saber que Cristo, vencedor de todo, vive y reina en nosotros. Así podemos nosotros, hermanos y hermanas, librarnos del maligno según lo rezamos en el Padre Nuestro constantemente. Mas líbranos del mal. Amén. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.